Charit, ¿vas a presentar algo? Profe, yo lo hice, pero me salió incompleta. A ver, muéstrame. ¿Y por qué incompleta? Profe, yo entendí eso. ¿Pero su merced no estuvo en clase? Sí, profe. Por eso, yo di la instrucción la clase pasada que el crucigrama era un crucigrama de verbos en pasado, ¿cierto? Y que si la pista nos daba el verbo en presente, pues nosotros debíamos poner el verbo en pasado en el crucigrama. Se los puso todos en presente. Entonces no estamos siguiendo instrucciones, no estamos prestando atención a lo que hay que hacer. Cuando es algo de mi asignatura, yo siempre me tomo la tarea de explicar. Si usted tiene alguna duda, yo con mucho gusto les explico. Pero si ustedes no me escriben nada, pues yo doy por sentado de que ustedes van a hacer bien la actividad. Entonces no vamos a esperar 8 días después a presentar una actividad mal hecha porque nunca preguntamos nada. Y es lo mismo que pasaba en el colegio, que ustedes no preguntan, se quedan con las dudas y a los 8 días o no presentan nada o presentan las cosas mal hechas. Entonces, pilas con este llamado de atención que estoy haciendo. No son todos, pero sí hay ciertos casos que yo ya he identificado que siempre es lo mismo. Listo, Charit. Vamos a hacer la corrección. Johan, señor. Profe, es que lo estoy haciendo con mi hermana. No lo había hecho y pues no, casi nos hace el favor de ahorita poder enviarlo o algo así. 8 días después diciéndome eso, imagínate. Yo les voy a dar eso, yo les voy a dar ese chance porque ustedes, para que se den cuenta que yo de una u otra manera soy flexible con ustedes a pesar de que soy exigente. Entonces, sí, si usted no me lo presentó, vuélvamelo a presentar, pero ya no va su nota sobre 5. ¿Listo? Para que quedemos claros. Su nota ya no va sobre 5 como los que me presentaron el día de hoy. ¿Listo? Ya su nota va a ser más bajita. Entonces ahora les voy a proyectar el crucigrama y vamos a echarle un ojito a ver cómo fue que lo hicieron, cuál fue el problema que tuvieron, qué era eso tan difícil. Entonces, denme un momento, vamos aquí a compartir la pantalla. Profe, que es que mi mamá necesita hacer una diligencia para que ahorita pueda entrar a la clase de esos, profe. Pues mi amor, si tiene que desconectarse, yo no le puedo decir que no, mi amor. No hay problema. Ya, profe. Chao, pues. Ya, profe. Revisen la grabación después para que vean cómo se hizo la corrección del crucigrama, ¿listo? No me voy a demorar mucho, no me voy a extender mucho porque no voy a hacerlo todo, porque todavía hay gente que tiene que hacerlo, entonces no me voy a extender. A ver, estamos nosotros, capítulo 8, ¿sí se está viendo mi pantalla, Julián? ¿Julián? Sí, señora, profe. Entonces resulta que me voy al crucigrama y aquí abajo tengo las pistas. Amigos, porfa, mantengamos micrófonos apagados, que no tengo ya mucho tiempo para hacer esta corrección, ¿listo? Entonces les voy a comentar cómo era que se hacía la actividad para que después no digan que es que estaba muy difícil. Entonces resulta que por acá arribita yo les había dicho, teníamos el enlace de la lista de verbos, que era lo que debíamos hacer, darle clic o darle clic derecho y luego poner abrir en una pestaña nueva
y luego se nos iba a abrir el listado de verbos aquí en otra pestañita. Entonces, nosotros aquí en nuestro crucigrama en la parte de abajo teníamos las pistas, ¿cierto? En presente, el verbo break, el verbo have, el verbo jump, el verbo run. Aquí no teníamos, pero como decía to music, pues uno que hace con la música, escucharla, ¿cierto? Entonces, acá de hecho podríamos identificar que era el verbo listen, el verbo escuchar. Teníamos el verbo dream, el verbo sleep. Bueno, cada una de estas pistas que teníamos acá tenían un verbo en presente. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Identificar cuál era el verbo de la pista, en este caso break, y luego irme a la lista de los verbos, buscar el verbo break, que es este, y ponerlo en pasado en el crucigrama. Como les había explicado, nosotros solamente le íbamos a poner cuidado a estas dos columnas y a esta última que es la traducción, ¿cierto? Entonces, este es el verbo en presente y este es el verbo en pasado. Entonces, si en mi crucigrama decía que en el número 3 era el verbo break, entonces yo me dirigía aquí a la lista de verbos, buscaba el verbo break y luego ponía en el crucigrama el verbo pero en pasado, ¿cierto? En este caso, broke. Entonces yo me iba al crucigrama, buscaba el número 3, que es este, y escribía broke, ¿cierto? Luego me iba con el siguiente verbo. Entonces en la siguiente pista decía que el pasado del verbo have. Me voy a la lista de verbos y voy a buscar el verbo have. Mírenlo aquí. Have. Entonces voy a escribirlo en el crucigrama, pero en pasado. ¿Cuál es el pasado? Had. Entonces me voy de número 4 en mi crucigrama y a escribir la palabra had. Aquí están los 3 cuadritos. ¿Listo? Ahora me voy con la siguiente, que es el verbo jump. Resulta que el verbo jump yo no lo encuentro aquí en mi lista. ¿Por qué no lo encuentro en mi lista? Porque esta lista es de verbos irregulares. Entonces, si yo no encuentro el verbo, es porque el verbo no es irregular, sino el verbo es regular. Entonces, ¿qué pasa con los verbos regulares? ¿Qué hago yo con los verbos regulares? ¿Qué debo hacer? Profe, le agrego una ed. Agregarle la ed al final. Entonces, el pasado de jump es jumped, con ed al final. Y luego me dirijo, busco el número 5 acá en mi crucigrama y pongo el verbo jumped en pasado, terminado en ed, porque es regular, ¿sí? Lo mismo me pasaba, por ejemplo, con el verbo watch, que el verbo watch es regular también. ¿Sí? El verbo listen también es regular. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que si ustedes no encuentran el verbo en la lista es porque el verbo es regular. De resto, ustedes siempre los van a encontrar en la lista. Señor. Mi hermana como me había ayudado un poco, casi que él me decía, él me había dicho que si no se encontraba, se tenía la I, la D. Sí, es que su hermano ya sabe porque es que él vio ya past simple. Él ya vio past simple en sexto. Entonces ya es un duro en eso. Chicos, no voy a seguir haciendo corrección porque ya volví a explicar cómo se debía hacer el crucigrama. Entonces lo que le voy a pedir o lo que va a quedar como tarea es que su merced va a revisar nuevamente el crucigrama si a usted le quedó incompleto, si a usted le quedó mal hecho porque usted puso los verbos fue en presente. Entonces ya volví a decirles cómo era. Yo ya evalué las personas que hicieron bien su trabajo y las personas que no lo hicieron incompleto, yo quedo pendiente de que me envíen la foto ya completo y corregido a mi correo institucional. ¿Listo? Y recordarles que pues la nota no iría sobre 5 como los demás, sino ya más bajita. ¿Listo? Entonces,